Pues qué privilegio poder estar reunidos para hablar de aquel que provee de manera que nada nos falta, nada. Este salmo es precioso, este salmo hemos de decir que aunque la música evidentemente es preciosa, no es una creación de aquel que pone el nombre después de El Señor es mi pastor, sino que es un salmo pues que encontramos en la Biblia y seguramente, probablemente te lo sabes de memoria. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué preciosas palabras, qué preciosa promesa del Señor. Y hablando de pastores, vamos a continuar con el libro de Primero de Samuel. Vamos a ir hasta el capítulo 16 y nos vamos a encontrar con un pastor. De momento hemos estado viendo y estudiando a un rey. Parece un cambio pues muy grande pasar de un rey a un pastor, pero veremos que todo esto tiene sentido. Antes de entrar en materia, quiero que me acompañes y con tu imaginación y vuelvas a tu tiempo en el colegio, en el instituto. Típico, siempre había un juego, un deporte probablemente, y había un miedo común en todos nosotros. No quiero ser el último en ser elegido. Era una manera indirecta en la cual te decían, mira, no se te da muy bien jugar a este deporte. Todo chico, seguro que su peor pesadilla es ser el último en ser elegido en el fútbol. Venga, 2 capitanes, yo elijo a este, yo a aquel, y ves que todos se van yendo a su equipo y no te han elegido a ti aún. Pues veremos que este pastor en el cual nos estaremos centrando era la última opción, el último en ser elegido, pero la primera ante los ojos de Dios. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a centrar nuestra mirada en ti. Oh Señor, gracias porque tu mirada sí está centrada en nosotros. Y como estudiaremos hoy, Señor, tu mirada penetra todo. Y aunque ves, Señor, nuestros fallos, Señor, tú sí nos quieres ver. Tú sí nos eliges. Tú sí tienes un propósito para con nosotros. Y sin lugar a dudas, Señor, cuando hay descartes en el mundo, pues nosotros, los descartados, los pobres, la última opción y los olvidados, tú sí nos ves. Por eso, Señor, te alabamos y te glorificamos. Habla a nuestro corazón hoy. Rétanos como iglesia, como tus hijos, oh Señor, y haznos ver cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros hoy. Porque tu palabra sigue siendo vigente. Pues no pasa. Antes pasará el mundo que tu palabra. Y nuestra vida, Señor, entonces es cimentada en ella. Para que cuando el mundo pase, nosotros estemos en tu presencia. En el soberano nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, la luz que vino al mundo. Amén y amén. Pues te pido que me acompañes a 1 de Samuel 16. Te recuerdo un poco de lo que ya hemos estudiado. Estuvimos con nuestra mirada puesta en Saúl, el primer rey de Israel, aquel varón precioso ante los demás porque era valioso, porque era valiente, porque era un gran estratega, porque sabía manejar a las multitudes e incluso tenía porte de un rey. Tenía una muy buena presencia. De manera que para los demás no había nadie como Saúl. Es más, se nos dice en la Biblia que no había nadie en todo Israel que le superara en altura del hombro hacia arriba. De manera que cuando Saúl llegaba a la habitación, todos nos daríamos cuenta de esto. Veremos entonces ahora a este pastor. 1 de Samuel 16, versículo 1 al 13. Dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo estarás llorando por Saúl? Siendo que yo lo he rechazado para que no reine sobre Israel. Es que lo último que vimos estudiando a Saúl es que su desobediencia ante el Señor fue tal que él lo descartó.
Él había sido precioso ante el Señor, pero ahora es descartado. De manera que Samuel, quien le había ungido y quien fue para él como un padre, pues ahora está triste, está llorando, porque Saúl había sido descartado por su desobediencia. Eso lo estudiamos ya hace unos domingos atrás. Continúo con la lectura. Le dijo entonces el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo estarás llorando? Y le ordena entonces: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he elegido un rey. Samuel preguntó: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. El Señor respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Invita a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás al que yo te diga. Hizo pues Samuel como le dijo el Señor. Luego él llegó a Belén y los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con temor y le preguntaron: ¿es pacífica tu venida? Sí, dijo Samuel, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Luego santificó él a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, vio él a Eliab y dijo: ciertamente delante del Señor estás ungido. Rápidamente volteamos nuestra mirada hacia otro horizonte. Hemos estado viendo a Saúl, hemos visto que Saúl es desobediente, que su propio Dios es el mismo, y entonces el Señor lo descarta, y entonces el Señor le dice a Samuel: vamos, acción, tengo que elegir a otro, este ya ha sido descartado. Samuel, no lo pelees más, la decisión ha sido tomada. Saúl ya no se quiere salvar a sí mismo, ya no me quiere obedecer, no reconoce su pecado, de manera que el Señor lo ha rechazado. Hermanos, es vital que nos preguntemos: ¿de dónde había sacado Dios a Saúl? ¿Qué hacía de Saúl alguien especial para recibir la corona de Israel? Bueno, podemos ir hacia atrás, ya hemos estudiado estos textos y veremos que Saúl, hombre, era una persona interesante, era una persona que buscaba la voluntad de Dios, era una persona que además no tenía aires de grandeza, era una persona que estaba dispuesta, era una persona que además encontraba su valor en Dios, pero ese es el Saúl del principio. Porque el Saúl que hemos dejado en el capítulo 15 es un Saúl desobediente, rebelde, testarudo, que no obedece, que no escucha. Un Saúl además que aunque todos le siguen, él no sigue a Dios, que no se deja guiar por Samuel. Un Saúl que quiere tomar el lugar que no le corresponde. Un Saúl, en otras palabras, que pasó de ser especial a ser lo contrario. Que pasó de ser el elegido de Dios a ser el descarte de Dios. Que pasó de ser el primer rey de Israel a ser el último en el corazón de Dios. Un hombre que era ejemplar, pero que cayó en la más bajeza de las trampas, la más antigua, y es coronarnos a nosotros mismos como reyes. Y aquí es entonces cuando el Señor se pone en acción. Ve y elige al que yo te nombre, porque Saúl ha sido descartado. Pero Samuel aún está en un proceso de crecimiento con el Señor y hay algo que él va a tener que comprender. Porque ahora mismo tiene delante de él a Eliab, uno de los hijos de Isaí, y dice: ciertamente delante del Señor está su ungido. Y es que Eliab, el hijo de Isaí, tenía muy buena presencia. Imagínatelo por un momento, cómo sería aquel hombre. Seguramente era alto, fuerte, valiente quizás. No lo sé cómo lo haces tú en tu mente. En mi mente es así. Y el Señor desde luego no nos da tantos detalles como para imaginárnoslos de otra manera. Pero lo que cabe resaltar es el versículo 7, lo que le responde el Señor a Samuel. Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Mira, Saúl visualmente, ante nuestros ojos, tenía todo para seguir siendo rey. Todo. Tenía porte de rey, porte real. Pero el Señor no ve lo que está delante de nuestros ojos. Él mira el corazón. De manera que el Señor dice, no es Eliab. Pero no os preocupéis que Isaí tiene más hijos. Versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Hizo luego pasar Isaí a Samá, pero Samuel dijo, tampoco a este ha elegido el Señor. Hizo luego pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Israel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. ¿Cuánta gente ha pasado delante de Samuel? Tú no, 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 tú no y tú no. Madre mía. El Señor no mira con los ojos humanos. El Señor mira el corazón. De manera que tras haber pasado todos estos hijos, versículo 11, dijo Samuel a Isaí, ¿son todos tus hijos? E Isaí respondió, bueno, pues queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Y era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Y entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el Espíritu del Señor. Se levantó luego Samuel y regresó a Rama. Si nos volvemos hacia atrás, vemos el llamamiento de Saúl. Y es toda una historia y es toda una aventura. Aquel que va a buscar los animales que se habían perdido, el ganado que había perdido, la casa de su padre. Y el siervo que le dice, bueno, vamos a consultar al profeta. Van al profeta a consultar y este le dice, tranquilo, ya ha sido encontrado, pero tengo algo que darte, un mensaje del Señor. Tú serás el rey de Israel. Y aquel que medio acepta lo que el Señor le ha dicho y medio no. Y por una parte es valiente, pero por otra parte le tiene miedo al llamado del Señor. Es toda una aventura el llamado de Saúl por parte del Señor. Pero ahora venimos al llamado de David y es lo contrario. Aquella primera lección nos tiene, wow, ¿y qué va a ocurrir ahora? Pero esta simplemente es, mira, Saúl fue descartado y Samuel tuvo que ir a buscar a 8 y tras pasar todos los hermanos de David, se acordaron que este estaba y lo hicieron llamar y el Señor pues lo ungió. Ya está. Esa es la historia. Bueno, pues David, como nosotros cuando éramos pequeños y éramos los últimos en ser elegidos para jugar fútbol, pues es el último en ser elegido, porque es el más pequeño. Es más, aunque el texto no lo dice, los estudios demuestran que David no era ni siquiera un hombre adulto, era un niño. ¿Te lo imaginas? Bueno, aquí en Orihuela no es tan difícil imaginarse a un pastorcillo. ¿Te lo imaginas un pastorcillo de unos 10, 12 años? Corre, ve a buscarlo que Samuel quiere verlo, que este va a ser el rey. Ese. El pastor de 10, 12 años, ese. No se nos dice que era alto, pero ¿cómo va a ser alto si no ha terminado ni siquiera de crecer? No se nos da a conocer nada sobre David, exceptuando que pues era rubio, de ojos hermosos y de buen parecer. Ya está. Esto es todo lo que tenemos que saber de David. Mira, es que vamos a ir conociendo a David.
Y vamos a ir viendo su corazón, porque recuerda, Dios no mira lo que tiene delante de sus ojos, Él mira el corazón del hombre. Y David es el menor de Isaí, olvidado por todos y relegado al cuidado de las ovejas. No es destacable de entre sus hermanos, no es ni siquiera un hombre aún. Todo lo que sabemos es que Dios está buscando un rey y ha elegido a David. Delante de David iba Saúl, a quien Samuel amaba y temía. Después iba Eliab, después Abinadab, después Samá, luego el resto. ¿Cuándo iba a tocar David? Nunca. Pero en cambio, este descarte, esta opción quizás desesperada ante nuestros ojos, a que todos olvidan, es el que el Señor dice: levántate y úngelo, es este. Como nos hemos preguntado antes, ¿de dónde había sacado Dios a Saúl? ¿Qué hacía de Saúl a alguien especial para recibir la corona? Pues ahora nos volvemos a preguntar, ¿de dónde había sacado Dios a David? ¿Y qué hace de David alguien especial para recibir la corona de Israel? Pues la respuesta es que lo sacó de entre las ovejas. Y que David no tiene nada especial. Y es que la Biblia constantemente nos sorprende con las elecciones de Dios. Quien no va nunca con la mentalidad humana, porque Él no mira lo que hay delante de nuestros ojos, sino el corazón. Pensando en nosotros, pues quizás tú también piensas que no eres suficiente. Quizás toda tu vida ha sido un descarte o has sido alguien olvidado. Es probable que pienses que Dios no tiene uso para alguien como tú. Pero te recuerdo entonces, y qué importante es entonces, la sencillez de este pasaje comparado al de Saúl. Porque te recuerdo que David no fue elegido por su grandeza, sino por su disponibilidad. Más adelante vamos a conocer que David tenía un corazón enamorado del Creador. Y eso es lo que lo diferencia. David tenía su vida centrada en la suficiencia de Dios. Y veremos que no fue un hombre perfecto. E incluso en la escala moral humana, es probable que nosotros estemos por encima. Y aún así, destacó entre todos. Porque este pastorcillo invisible y olvidado por todos se llegaría a convertir en el hombre conforme al corazón del Señor. Dice John MacArthur, David agradó el corazón de Dios porque Dios agradó al corazón de David. Qué importante es dónde está nuestro corazón centrado. Qué importante es que nuestro agrado esté en el Señor. Solo así podremos agradar al Señor. Y una de las transiciones quizás más tristes en toda la Biblia la encontramos aquí. Versículos 13 y 14. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de aquel día vino sobre David el Espíritu del Señor. Y se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. David recibe el Espíritu del Señor. Saúl es abandonado por este. David recibe el Espíritu del Señor. Saúl es atormentado por un espíritu maligno. Qué transición más triste. Porque otra vez, si volviésemos atrás, veríamos que Saúl fue ungido, como lo fue David. Y también recibió el Espíritu del Señor. Y es en aquel suceso en el cual él empieza también a estar ahí con los profetas y profetizar, de manera que hubo un dicho en Israel que decía: ¿Saúl entre los profetas?
Porque el Espíritu del Señor estuvo sobre Saúl. Pero éste empezó a escuchar su voluntad antes que al Señor. Y Saúl entre los profetas pasó de ser algo positivo a ser algo negativo, pues este quiso usurpar el lugar de los líderes religiosos, tomar el lugar que no le correspondía a él. Quiso hacer de Samuel, quiso hacer de intermediario, quiso ser rey, juez y profeta. Lejos del Saúl que conocimos antes está este Saúl. Continúo leyendo versículo 15. Y los criados de Saúl le dijeron: mira, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ordene pues nuestro Señor a sus siervos que estén en tu presencia, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, toque con sus manos y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió: he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Es valiente y vigoroso, hombre de guerra y prudente en sus palabras, hermoso, y el Espíritu está con él. El Espíritu del Señor está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí que le dijeron: envíame tu hijo David, al que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y David se presentó ante Saúl y se puso a su servicio. Y Saúl lo amó mucho y lo hizo su paje de armas. Luego mandó decir a Isaí: te ruego que David se quede conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Así, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba. Y Saúl se aliviaba y se sentía mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Saúl ha sido descartado. Qué doloroso es estar apartado del Dios de paz, del Dios del gozo. Vemos el día y la noche, blanco y negro, una diferencia absoluta entre David y Saúl. David tiene paz, tiene gozo, tiene el Espíritu del Señor. Saúl no, es atormentado. David ha sido lleno por el Espíritu Santo. Saúl ha sido abandonado por su desobediencia, porque su corazón se había desviado del Señor. Su delicia ya no era la obediencia. Y aunque el Señor lo había llamado al arrepentimiento, Saúl puso el trono por delante de aquel que lo había puesto en el trono. Hermanos, esto es un llamado, una advertencia, es un grito de cuidado, porque Dios nos ha llamado y nos ha elegido. Pero esta historia nos advierte sobre lo que ocurre cuando no centramos nuestra vida en Dios, cuando cambiamos nuestro centro para ponernos a nosotros mismos en el primer lugar, cuando rechazamos al Dios de paz, al Dios de gozo. Porque Saúl parecía ser el rey perfecto, parecía que plasmaría un antes y un después, que la historia de Israel sería antes de Saúl y después de Saúl. Pero en cambio Saúl ha llegado a ser para nosotros una advertencia contra la desobediencia y no más. Tanto que prometía Saúl y solo nos ha llegado como advertencia contra la desobediencia. Es un llamado a estar atentos, pero también nos es a nosotros un llamado para servir. Porque es necesario que entendamos lo siguiente: David fue ungido por Dios y fue escogido por Dios. ¿Pero dónde estaba David? Pues es muy sencillo, porque le dice en el 19 Saúl a Isaí: envíame a tu hijo, el que está con las ovejas. Pero David había sido ungido. Pero el Espíritu del Señor está sobre David. ¿Qué hace ahora con las ovejas otra vez?
porque ha vuelto. Hermanos, qué fácil es pensarnos superiores y mejores que los demás. Es una lástima porque los cristianos tendemos a mirar a los demás por encima del hombro. Nos creemos perfectos, nos creemos superiores, nos creemos mejores. Hermanos, es importante que entendamos 3 ideas fundamentales sobre el llamado de Dios a cada uno de nosotros. Y en primer lugar, es que el corazón de nuestro llamado a Cristo es el reconocimiento de nuestra pequeñez. David fue agradable a los ojos de Dios por la humildad de su corazón. No era uno de los grandes, sí uno de los pequeños, y entre los pequeños el menor de todos ellos. Nos creemos superiores, pero el mero acto de venir al Señor es reconocer nuestra pequeñez. ¿Cómo es que nos creemos superiores entonces? ¿Acaso nuestra salvación depende de nosotros mismos? ¿Acaso hemos sido llamados por quien somos o por quién es Dios? Cuidado, el llamado de Dios a David fue un llamado al servicio, al reconocimiento de su pequeñez. Segunda verdad que debemos conocer, que nos da a conocer aquí el texto, gracias a David, es que somos llamados a servir a otros. David, antes de estar en el trono, sirve a Saúl, al que está en el trono. Y él ya sabía que él iba a ser rey, pero está sirviendo a Saúl. Antes de ser conocido como el ungido de Dios, sirve a aquel que fue ungido antes que él. Cuidado, nuestro llamado no es otro que el servicio. En primer lugar, reconocer nuestra pequeñez. Segundo lugar, servir a otros. Tercera realidad importante que debemos destacar de este texto: Dios nos quiere usar para sanidad del atormentado y abatido. David trajo alivio a la vida de Saúl, de manera que éste lo amó mucho. Versículo 21, Saúl lo amó mucho y lo hizo su paje de armas. Versículo 23, Saúl se aliviaba y se sentía mejor cuando David tocaba en su presencia. ¿Ves que nuestro llamado nunca nos tiene a nosotros como centro? Llamados a reconocer nuestra pequeñez, llamados a servir a otros, llamados a traer sanidad al atormentado y abatido. Lejos esté de nosotros entonces tener altivez en el corazón. El salmo que leímos justamente antes de empezar este tiempo dedicado al Señor, salmo de David, hay que decir además, salmo 138, versículo 6, el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Y desde luego que a Saúl lo vio de lejos, pero en cambio atendió al humilde David. Por lo tanto, hermanos, qué importante son las lecciones de un texto que parece ser rápido, parece que nos cuenta pocas cosas, parece que solo busca introducirnos a David y poco más, pero nos recuerda realidades vitales para nuestras vidas. Bueno, en primer lugar, qué bueno es saber que Dios nos llama según su gracia y no nuestras capacidades. David no era especial. David era más bien alguien olvidable. Y aún así, el Señor lo eligió, diciéndole a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y más adelante en 1 Corintios 1, 26 al 31, dice: hermanos, fijaos en vosotros mismos, que fuisteis llamados,
y veréis que no hay muchos sabios según los criterios humanos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Al contrario, Dios escogió lo que el mundo considera locura para avergonzar a los sabios, y escogió a lo que el mundo tiene por débiles para avergonzar a los fuertes. Y Dios escogió lo despreciable del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Pero gracias a Él, vosotros estáis en Cristo Jesús, que ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Gloria a Dios, que Él elige lo olvidado y lo descartado del mundo. Gloria a Dios, que no depende de nosotros nuestra salvación. Después vimos a Saúl, aquel que ahora es atormentado por un espíritu maligno, que ha perdido comunión con Dios, y el Señor nos advierte: cuidado con la desobediencia. Volvemos atrás y vemos 1 Samuel 15, 22 al 23, las palabras, el juicio de Dios sobre Saúl, cuando Samuel dice: ¿acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras del Señor? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Cuidado con la desobediencia. Saúl empezó bien, terminó mal. No dejemos de vernos como lo débil, como lo descartado, como lo olvidado, como aquello que no tiene sabiduría, que no tiene grandeza, no tiene poder, no tiene nobleza. Porque cuando nos vemos frágiles en reconocimiento de nuestra pequeñez, vemos cuánto resalta Dios. Vemos cuán suficiente es Dios. Porque Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. De manera que si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y tercera gran lección de este pasaje: vivamos para servir a otros. Dice 2 Corintios 5, 17 al 21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sin tomarles en cuenta sus pecados. Y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo: reconciliaos con Dios. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en Él nosotros seamos hechos justicia de Dios. Hemos sido llamados, salvados, elegidos para cumplir con el ministerio de la reconciliación. Me encantan estas palabras. Creo que debería ser nuestro eslogan de vida: vivo para el ministerio de la reconciliación. Que no es otra cosa que decir: vivo para servir a otros, para que en mi servicio Dios se glorifique, para que en mi servicio otros vengan a conocer al Señor. Pero también recuerdo lo que dice este pasaje: os rogamos en nombre de Cristo, te ruego en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Estás en pecado, no seas como Saúl. Mejor sigue los pasos de los pequeños. Y es que la Biblia es muy clara: todos hemos pecado y como pecadores estamos separados de Dios, pero Él nos quiere reconciliar consigo mismo. Quiere hacer todo nuevo. Y aquí todo ha pasado y todo es hecho nuevo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo Jesús. Cuán gran
mensaje. Encontramos en la palabra de Dios, porque somos lo descartado del mundo, lo olvidado, pero Dios te está llamando. Y te llama a reconciliarte con Él. Y te llama para que vivas para Él. Mi pregunta entonces es, igual que hicimos con Saúl y luego con David, ¿de dónde quieres que te saque Dios? Porque no hay lugar alejado de su mano. No hay lugar del que no te pueda sacar. Y vuelvo a preguntar, ¿acaso hay algo especial en los que hemos sido llamados por Dios? La respuesta es sencilla, no. Lo especial está en aquel que nos ha llamado, no en los que hemos sido llamados. De manera que no, quizás pienses que tú tampoco eres suficiente. Quizás toda tu vida has sido un descarte o una persona olvidada. Quizás pienses que Dios no tiene uso para alguien como tú. O quizás piensas que tu desobediencia no tiene solución, como ocurrió con Saúl. Pero hoy el Señor te está llamando a reconciliarte con Él, a vivir con Él, a vivir para Él. Y esta decisión es una decisión que traerá paz y gozo, aquello que Saúl necesitaba, aquello que nosotros necesitamos, porque separados de Dios nada podemos hacer. Padre Santo, te alabamos y te glorificamos, porque, oh Señor, nos has llamado. Qué precioso es ver, Señor, que estamos bien acompañados. Porque la verdad es que David no es el más pequeño de entre los que tú has llamado. Llamaste a un tal Abraham, que no era nadie. Llamaste a una tal Rahab, que era una prostituta. A un tal Josué, que no tenía valor. A un tal Moisés, que era tartamudo. Llamaste, Señor, a un tal Jeremías, que solo sabía llorar ante ti. Llamaste a un tal Pedro, que era iletrado. Llamaste a un tal David, que era un pastorcillo olvidado. Me llamaste a mí, Señor, el más grande dentro de los pecadores en este mundo. Gracias, Señor, porque no nos has descartado. Porque tu mirada, oh Señor, no se apartó de nosotros. Porque tú sí nos viste. Y Padre, hemos conocido tu fidelidad. Y hemos conocido tu amor. Y hemos conocido la reconciliación en Cristo Jesús. Y cuán precioso es, oh Señor, tener una relación personal contigo. Padre, no sé si entre nosotros hoy hay alguien que no te conoce aún, quien toda su vida ha sido engañado, pensando que tú no puedes salvarlo, pensando que sus pecados son demasiado, o pensando que es suficiente como pensaba Saúl. Padre, hoy venimos a reconocerte a ti como el único Dios, Salvador, Señor en nuestras vidas. Porque, Señor, no hay salvación fuera de ti. Y por eso, Señor, te alabamos y te glorificamos. Y decimos, sí, tú eres el centro de mi vida. Tú eres, oh Padre, todo cuanto necesito. Y sí, mi pecado es grande, pero tu gracia es mayor, oh Señor. Padre Santo, gracias, gracias y gracias. Porque en esta pequeña iglesia, con este torpe pastor, tú has hablado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque no nos has descartado. En Cristo Jesús. Amén y amén.